estudio sobre el Espíritu Santo, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, el verso 11. Glorificado sea el Señor Jesús. Mateo capítulo 3, verso 11. Gloria sea a Dios. Este es el pasaje cuando Juan el Bautista traía su mensaje al pueblo de Israel, y después de hablar detalles al pueblo sobre el Redentor que estaba a punto de manifestarse, terminó con estas palabras. Y el verso 11 dice: yo por mi parte os bautizo con agua para el arrepentimiento, pero aquel que viene después de mí, que es más poderoso que yo, y no soy digno de llevar su sandalia, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Gloria sea a Dios. Dicen los hermanos que apenas Juan el Bautista trae su mensaje preparando el camino del Señor, no se ha manifestado todavía el Señor, cuando Juan el Bautista ya está predicando a qué venía Cristo. Y lo más importante que dice es que viene a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y así que predica el bautismo del Espíritu Santo como un fundamento poderoso del retorno de Jesucristo a la tierra. Sea bendito el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué será eso? Bueno, Cristo vino, en la cruz murió por toda la humanidad, derramó la sangre que limpia el pecado. El que viene al Señor arrepentido instantáneamente lo perdona y lo salva. Bueno, pero el asunto es que ahí no termina el problema. Usted se arrepiente y acepta a Cristo y se salva, pero usted tiene que mantener la salvación. Multitudes que se arrepintieron, aceptaron a Cristo y se salvaron, se lavaron en la sangre, están ahora más perdidos que nunca antes. Y así que no es solamente aceptar al Señor, es mantener la salvación que Él nos da de gratis por la fe y para el arrepentimiento. Y entonces, para mantenerla, viene este punto tan importante, que el Señor quiere llenarnos de Espíritu Santo y fuego, para que podamos resistir con poder las tentaciones del diablo, y podamos movernos como Él se movió aquí abajo en la tierra, con autoridad contra Satanás, con voluntad poderosa contra los deseos de la carne, con voluntad para rechazar los atractivos del mundo. Quiere decir que ese es un fundamento decisivo para mantener la salvación. Gloria al nombre de Jesucristo. Por lo tanto, en la iglesia del Señor, fuera de el arrepentimiento, ¿verdad?, y la aceptación de Jesucristo, no hay nada más importante que el bautismo del Espíritu Santo. Más importante que la sanidad divina y más importante que ninguna otra cosa. Ya que personas que aceptan a Cristo, para lograr vencer en este mundo tan terrible y viviendo en esta carne tan dada a lo que desagrada a Dios, necesitamos ser investidos de poder de arriba de lo alto. Gloria al nombre de Jesucristo. Palabra sencilla, Juan dijo que Cristo venía a bautizar con Espíritu Santo y fuego, que era como decir, llenar del Espíritu Santo a los creyentes de Él, para que no fueran carnales, sino espirituales. La Biblia dice que Dios demanda que los adoradores de Él sean adoradores espirituales. Para eso tenemos que tener al Dios del cielo dentro de nosotros. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo, que Dios entre dentro de nosotros, haga habitación en nosotros, y entonces no sea nuestra naturaleza la que se manifieste, sino la naturaleza espiritual y limpia y pura y santa y poderosa del Dios del cielo. Gloria al nombre de Jesucristo. Que decir que una vez la persona acepta al Señor y lo hace de corazón, no hay nada a lo cual le debemos dar tanto énfasis como doctrinarle y estimularle para que reclame ser lleno del Espíritu de Dios. Fíjense que Juan dijo que Cristo bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y separó el bautismo en dos fases: Espíritu Santo y fuego. Dos cosas. Y primero dijo bautismo. La palabra bautismo en el original griego de la Escritura
le baptistén, que literalmente quiere decir inmersión. En otras palabras, sumergirse. Quiere decir que el bautismo quiere decir que algo se va a sumergir. Como aquí es el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es que se va a sumergir dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo sumergido dentro de ustedes? Bueno, esto no es cuestión de una imaginación, ni es cuestión de una emocioncita de la carne. El que lo tiene lo sabe porque lo siente. Porque se manifiesta dentro de usted. Es algo vivo. Espíritu Santo no es un fresquito, ni es un friguito, es una persona muy viva, espiritual, que entra dentro de uno y vive dentro de nosotros. Ahora Juan también dijo, y fuego, que sí, que se sumergiría dentro de nosotros, fuego de Dios a la gloria. Y el Espíritu Santo es Dios, aquí abajo. Y nos impacta a nosotros el sentir la naturaleza de Dios. Pero el fuego, donde quiera que se hable de fuego, usted sabe que el fuego es para quemar, para deshacer, transformar en ceniza lo que antes estaba visible y se podía notar con facilidad. Que sí que ese fuego entra para transformar en ceniza nuestra naturaleza, el yo nuestro, el sentir de su carne, los deseos naturales en usted que a Dios no le agrada. Ese fuego entra y quema eso se hace ceniza, y entonces entra el Espíritu Santo y pone la naturaleza del Dios de la gloria. Eso literalmente es lo que Cristo habló cuando dijo que teníamos que nacer de nuevo. Usted tenía que morir y Dios tenía que nacer en usted. Un nacimiento de arriba. Sea bendito el nombre de Dios. Pablo dijo que nosotros teníamos que estar muertos y Cristo vivir en nosotros. Dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero para yo no vivir tengo que ser destruido, aniquilado, desaparecido. Eso va a ser el fuego de Dios. Quema lo nuestro, lo desaparece. No se manifiesta ya, lo deshizo. Pero el Espíritu Santo manifiesta lo de arriba. Entonces podemos vivir sentados en regiones celestiales con Cristo y ser adoradores espirituales, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Así que el bautismo del Espíritu Santo es un fundamento de la Iglesia de Jesucristo, que tiene que anhelarlo y recibirlo todo el que de corazón se convierta al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Pasamos a Lucas capítulo 24, verso 49. En ese pasaje ya Jesucristo había resucitado de entre los muertos y le está hablando a los discípulos. Lucas 24, verso 49. Y le digo estas palabras: y aquí que yo envío sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros estáos quedos, quietecitos, en la ciudad, hasta que desde lo alto seáis investidos de poder. Y fíjense que eso confirma muy bien lo que acabamos de hablar, que el bautismo del Espíritu Santo es una investidura. Quiere decir por dentro, en nuestro interior. Tiene que sumergirse, entrar dentro de nosotros y darnos un vestido nuevo, un vestido de Dios, que es un vestido de poder de lo alto. Y que esto dice que es una promesa. No es si Dios quiere, como dicen algunos. Bueno, yo voy a ver si Dios quiere bautizarme. Eso demuestra que usted no conoce la Escritura. Porque conoce la Escritura no dice si Dios quiere, dice voy a recibir lo que mi Padre me prometió. Cuando se arrodilla no le dice, Señor, dame el bautismo. Ay, por favor, dámelo. Le dice con autoridad de un creyente que conoce la palabra. Tú me prometiste esto y tú eres fiel. Y yo voy a recibir ahora mismo la investidura de lo alto porque la necesito para adorarte como tú quieres y servirte como tú mereces. Y usted ahí, mire, reclama con autoridad lo que ya Cristo en la cruz compró para usted. Entiendan los hermanos que en cuestión de recibirlo es lo mismo que la sanidad divina. El que en la cruz compró salvación, compró sanidad y compró bautismo del Espíritu Santo. Todos son bendiciones que Cristo compró en el Calvario para su iglesia. Y según usted en la sanidad dice, gracias que lo tengo porque tú lo hiciste para mí en la cruz.
en el bautismo no se ponga a lloriquear ahí mucho, diga, lo tengo, es mío, yo me lo viste en la cruz, gracias que lo recibí. Y Dios no puede fallar porque Dios es fiel a su palabra. Se ha glorificado el nombre de Dios. Quiere decir que es una promesa. Dios es fiel, ha prometido. Todo creyente debe ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Debe estar investido del poder de lo alto, para que pueda vivir una vida victoriosa y dar fruto para Dios. Fíjense que a los creyentes aquí le dijo claro, estáos quedos en Jerusalén. Estas palabras, no se me muevan de ahí. No se vayan a predicar. No se vayan a hacer ninguna cosa. Hasta que yo no los llene de arriba del poder. Cosa de que no sea Pedro, ni Juan, ni Santiago. Sea yo el que me mueva dentro de ustedes. Él se iba, pero su ministerio iba a seguir intacto a través, no de la humanidad de Jesús, sino de la humanidad de Pedro, de Juan, de Santiago, y hoy en día de todos los creyentes que tienen ese poder. Gloria al nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Fíjense que primero el Espíritu Santo encarnó en Cristo, tomó el cuerpo de carne, la humanidad de Jesús, esa humanidad que fue creada en el vientre de María, y ahí moró, y ahí se movió mostrando la gloria de Dios a la humanidad. Ahora el Espíritu Santo está encarnado en la iglesia. Eso eres tú y yo y todos los que creemos en ese Cristo. Por eso él dijo que los discípulos serían semejantes a él. Lo mismo que él tenía, tendríamos. Como él se movió, nos moveríamos. Con la autoridad que el Padre le envió a él, nos enviaría a nosotros. Para eso tenemos que estar investidos del poder de lo alto. Tener el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Pasamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 33. Gloria a Dios. Ahí vemos a Juan el Bautista identificando a Jesús como el Cristo y como el Mesías de Israel y como el enviado del Padre, el Hijo de Dios. Gloria sea a Dios. Y Juan dice, ahora bien, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me había dicho que aquel sobre quien viere descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Y bien he visto y testifico que él es el Hijo de Dios. Identificando a Jesús como el Cristo, Juan vuelve y enfatiza, él viene a bautizar con Espíritu Santo. Sea bendito el Señor. Fíjense que en el Antiguo Testamento Israel era la iglesia del Señor. Ese era el pueblo de Dios. Sin embargo, era un pueblo carnal. El Israel conforme a la carne. No había uno de ellos que tuviera ese bautismo del Espíritu Santo. Había sido unciones especiales del Espíritu. Son hombres que fueron llamados por Dios y fueron fieles. Como fue David y fue Elías y fue Daniel y otros. Pero la experiencia plena del bautismo del Espíritu Santo, ninguno de ellos la tenía. Sea bendito el nombre de Dios. Y el pueblo en masa, menísimo. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Y podemos decir, nosotros somos ahora el Israel espiritual. La iglesia del Nuevo Testamento. Investidos del poder de lo alto. Con Dios dentro de nosotros. En aquella época el Señor guiaba al pueblo de Israel. Desde la columna de nube daba las órdenes a Moisés y guiaba al pueblo. Ahora daba las órdenes desde el interior de cada creyente. Ahora está dentro de nosotros y lo guía usted. Y la palabra reclama que los creyentes sean dirigidos por el Espíritu de Dios. Dice, y los dirigidos por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Gente que tiene la investidura del Espíritu del Dios de la gloria. Bendito sea el Señor. Pasamos a Juan capítulo 4 y verso 9. Y ya encontramos a Jesús ministrando al pueblo. Salimos de Juan y entramos en Cristo. Y aquí es el pasaje este maravilloso donde está
predicándole a la samaritana. Y fíjense bien que le está predicando a la mujer pecadora, y bien pecadora. Y le dice estas palabras. Juan capítulo 4, dijimos el verso 9. Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Quizás tú lo hubieras pedido a él, y él te habría dado agua viva. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando del Espíritu Santo. Compara el Espíritu Santo con agua. El agua es un tipo del Espíritu Santo. Porque según el agua refresca y calma la sed, el Espíritu Santo trae un refrigerio espiritual a nuestra vida y calma también nuestra sed. ¿Alguno tiene sed? Cristo dijo, venga a mí y beba. Estamos hablando del Espíritu Santo que daría a los creyentes. Y fíjense que esta mujer tan pecadora, tan perdida y tan ignorante, el Señor empieza a hablarle del bautismo del Espíritu Santo. Y la mujer no entendía lo que estaba hablando. Quiere decir que Jesús siguió hablándole. Verso 13. Le dijo, todos los que beban de esta agua, el agua natural, tendrán sed de nuevo. Pero quien beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjense que eso es tan literal como está escrito y lo acabamos de leer. Que cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo entra dentro de usted y usted lo siente como corrientes, que corre y salta por su interior. Y por eso a veces hay creyentes que saltan, pues como el que está adentro salta, pues uno tiene que saltar también. Que está adentro se mueve y hace saltar al que está afuera. Y hay quien critica, pero están criticando el de adentro, que hay que más saltar. Porque al recibir el bautismo del Espíritu Santo está recibiendo dentro de usted un Dios vivo, que se mueve en su interior. Ahora, su movimiento, Cristo lo compara con una fuente. Los ustedes que han visto una fuente, habrán notado que sube un chorro de agua hacia arriba, y después baja, y vuelve y sube, y hace un círculo, y va subiendo y bajando, y así sigue. Y el Espíritu Santo sucede lo mismo. El Señor dijo que saltaría como una fuente. Quiere decir que por nuestro interior se mueve, sube y baja por todo nuestro interior. Y sigue paseando ahí por esa casa que Él tiene. Esta es la casa, ahí está morando. Y se mueve por el interior de esa casa, subiendo y bajando como una fuente. Y cuando se mueve y se despasea por su casa, nosotros sentimos ese movimiento. Sentimos esos ríos, esa corriente, esa fuente. Y podemos gritar, gracias que el que vive mora en mí. Cuando usted siente esa manifestación tan gloriosa, usted puede sonreírse y decir, mi nombre está escrito en el libro del cielo. Porque no es cuestión de una imaginación, ni es cuestión de una emoción, es cuestión del testimonio del Dios Todopoderoso que está dentro de usted. Y que dice la Biblia que es fiel y verdadero, no miente. Otras palabras, la salvación del alma, usted no la puede de ninguna manera creer a base de cualquier emoción o cualquier convicción. Usted tiene que creerla a base del testimonio del Espíritu Santo. Porque usted se puede equivocar en sus convicciones y se puede equivocar en su pensar, pero el Espíritu Santo no se equivoca. Y cuando se da testimonio, usted sabe que su testimonio, como dijo Cristo, es verdadero. Glorificado sea el nombre de Dios. Por eso fue que Pablo en una ocasión, no tienen que buscarlo en la Biblia, pero está en la carta a los Efesios. Pablo en una ocasión dijo que el Espíritu Santo era las arras de nuestra herencia. Y arras implica confirmación. Es decir, que usted se arrepiente, acepta a Cristo, usted por la fe cree que es salvo. Gloria a Dios. Pero entonces usted, al recibir el Espíritu Santo, tiene una confirmación de que su fe es cierta y no ha fallado. Sea bendito el nombre de Jesucristo.
Él confirma nuestra fe en Cristo, entrando en nosotros y saltando de fe como una fuente, como para decirnos, aquí estoy. Tienes una fuente de vida en tu interior. ¿Cuántos sienten el Espíritu como una fuente? Mira, hermano, eso es tan literal como está ahí. Y Cristo habló y dijo que eso era en nuestro vientre. Y hay veces que yo he estado alabando a Dios, y he sentido, cuando en mi vientre empieza el Espíritu de Dios a moverse, y da vueltas como un círculo por el vientre, ahí. Y yo me acuerdo de las palabras literales del Señor, saltará como una fuente a la vida eterna. ¡Alabado sea su nombre! Es maravilloso servirle a un Dios que es real, no a una imaginación ni a una emoción, sino a una realidad de que Dios vive dentro de nosotros. Y esa realidad se hace gloriosa en nuestra vida por el bautismo del Espíritu Santo. Piense que a eso vino Cristo, a levantarse para sí mismo una iglesia espiritual, no como la que había tenido en el Antiguo Testamento, que lo traicionó y le fue infiel y cometió adulterio contra él, sino una iglesia que pudiera ser fiel y la adorara en espíritu como Él es espíritu. Que decir que sin el bautismo del Espíritu Santo podríamos caer otra vez en la misma práctica del Israel antiguo. Carnalidades y deseos de lo temporal, idolatría y cuantas cosas que Dios aborrece. Pero llenos del Espíritu Santo y manteniendo esa fuente en movimiento, sentiremos como siente Dios y viviremos en victoria. Juan capítulo 7, verso 37. Gloria a Dios. Ahí encontramos al Señor, Juan 7, 37 en adelante. Ahí encontramos al Señor en la fiesta en Jerusalén. Y está la fiesta en todo su apogeo. Y el Señor estaba allí. Sí, hay a veces evangélicos que se amparan en eso para decir, pues yo puedo ir a la fiesta. Bueno, si usted va a la fiesta a hacer lo que Cristo hizo aquí, vaya a la fiesta. Pero si va a gozarse de la fiesta, usted es un mundano, igual que los que están en la fiesta. Tenga cuidado, que hay gente que le gusta interpretar la Biblia como le conviene a su carne. Y se hunden con la misma palabra que es muy clara y no está para torcer a uno, sino para enderezar a uno. Cristo estaba en la fiesta. Pero miren lo que pasó en la fiestecita esa. En el día más solemne, cuando la fiesta estaba en su apogeo, el Señor se puso de pie y dice que clamó, quiere decir que a gran voz, levantó la voz como un altoparlante y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pues la fiesta estaban bebiendo. Y el Señor como que le gritó, no, esa no es la bebida que se hacía. Esa no es la bebida que satisface ni que realmente edifica. ¿Quieren beber algo que edifique? Vengan a mí y beban de mí. Es decir, que él estaba en la fiesta con un solo propósito, predicarles su salvación. Bendito el nombre de Jesucristo. Luego añadió y dijo, verso 38, y el que crea en mí, como ha dicho la Escritura, de su vientre, de su interior, manarán ríos de agua viva. Piensa que a la samaritana, que era una pecadora, en cuanto le predica el bautismo del Espíritu Santo. Como diciéndole, para que te salves y dejes de ser una adúltera como eres, tienes que arrepentirte y yo entrar dentro de ti. Ahora está predicando en una fiesta mundana, donde hay una multitud de pecadores bebiendo y entreteniéndose, y viene y le predica el bautismo del Espíritu Santo. Si quieren salvar, tienen que venir a mí, dijo, y le daré a ustedes algo, le dijo, que en su interior correrá como ríos de agua viva. Y primero dijo que era una fuente que saltaba agua. Ahora dice ríos, agua de nuevo, pero de agua viva. Y un río es una corriente de agua, algo que se mueve. No es agua que está quieta y estancada. Es algo que tiene movimiento. Y nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, continuamente sentimos el poder de Dios corriendo por todo nuestro cuerpo. Como corriente. Dice que aquí lo compara con un río. Un río es una corriente. Y montones de las personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo testifican
que la primera experiencia que tuvieron, lo primero que sintieron fue como una corriente que empezó a correr por su cuerpo. Parecía como electricidad, pero no era electricidad, agua viva del tercer cielo. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, fíjense que aparte de la forma como el Señor describe la experiencia, como algo vivo que se va a mover por nuestro interior y que lo vamos a sentir, aparte de eso, es importante notar que Juan dijo, Cristo viene a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y apenas Cristo da testimonio a una mujer pecadora, a la samaritana, le predica eso. Que Él vino a llenarla de un agua que saltaría en ella para vida eterna. Y en la fiesta en Jerusalén dice lo mismo. Dice, tienen sed, beban de mí. Y sentirán ríos de agua viva. Y entonces le explicó. Lo pueden ver ahí en el verso 39. Dijo esto del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Así que fíjense que es un fundamento de la iglesia del Señor. Que todo miembro de la iglesia tiene que tener el Espíritu Santo. Y el asunto es bien serio. No tienen que buscarlo en la Biblia, pero escúchenlo. En Romanos capítulo 8 y verso 9, el apóstol Pablo dijo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de Él. Que sí, que no es de Él. Él los sella. Él los marca. Él le da una confirmación de que son de Él. Y esa confirmación es el Espíritu Santo. Y saben que lo tienen porque lo sienten como corriente por todo el cuerpo. Y lo tienen porque lo sienten como una fuente dando vueltas por su interior. Eso lo podríamos comparar con aquella experiencia del libro de Génesis, donde Adán dice que el Señor venía diariamente al jardín y entre la brisa del jardín se paseaba. Se movía por el jardín paseándose, cogiendo fresco. Ahora mora dentro de nosotros y le gusta pasear por nuestro interior. Y cuando se mueve nuestro interior, el que siente el fresco somos nosotros. En el jardín él se refrescaba. Ahora nos refresca a nosotros. Porque el Espíritu Santo es como un refrigerio para este cuerpo débil, que es carne nuestro, en el cual nosotros vivimos. Y el Señor cuando se mueve por ahí como que refresca ese interior, como que uno siente que ha revivido, como que uno siente que renace. Hay veces que cuando yo más cansado estoy físicamente, extenuado a veces. Por ejemplo, ayer me levanté tan cansado físicamente que era un tormento concentrar en la oración por la madrugada. Pero a eso de las 6 de la mañana empezamos a entrar en oración más profunda y nos cogió la bendición del Espíritu Santo. Y con ese poder se movió por nosotros y empezó a hacernos gemir y a hacernos hablar en lengua y a hacernos llorar y a hacernos gritar y a orar en profundidad. Cuando terminó esa bendición, que parecía que debía estar más cansado porque hicimos un esfuerzo físico terrible, yo sentía que el descanso físico, como que había revivido mi organismo, como que todo había sido hecho nuevo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Eso que la Biblia dice que nuestra fortaleza viene de Jehová. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo, todo Jehová está dentro de usted. Y cuando se mueve por su interior, renueva todo. Por eso necesitamos ese poder. Sea bendito el nombre de Dios. En ocasiones, quizás más drásticas que esa que le mencioné, yo he tenido esa misma experiencia de cómo el Espíritu Santo renueva en una forma sobrenatural nuestras energías físicas. Y sí que si hay fe, podemos depender de Él para nuestra fortaleza. En el 1970, yo predicaba una campaña en la ciudad de Chicago. Y cuando llegué a predicar la campaña, apenas puse el pie en el aeropuerto, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, ayuna los 21 días. Pero yo no sabía los días que era la campaña, allí supe que eran 21 días, 3 semanas. Y entendí que era ayuno entregando todos los días a las 6 de la tarde, antes de irme al culto. Y cuando pasaron 2 semanas de campaña, que viento era duro, y un calor terrible, ahí en esos días en verano, en Chicago, y era dentro de una iglesia muy grande, una iglesia congregacional, nos bañamos en sudor de una forma tremenda.
Cuando pasaron 2 semanas, que iba a pasar la tercera semana, yo estaba físicamente extenuado. Y aquella noche me acosté y le dije, Señor, queda una semana, tienes que darme fuerza. Yo no tengo, pero tú tienes. Y esa noche me despertó de madrugada. Yo sentí cuando literalmente me levantó de la cama en el aire. Y para que yo viera que era Él y que era una realidad, me sacó de la cama y me puso en el aire, al lado de la cama. Yo estaba acostadito así en el aire, muy atento, muy concentrado en el poder de Dios. Yo sentía el poder de Dios por mi cuerpo. Y entonces de pronto sentí, cuando empezó a entrar calor dentro de mi cuerpo, ese fuego de que habla Juan el Bautista. Y corría por mi interior que parecía que me iba a quemar todo el interior. Y seguía fluyendo por el interior ese fuego sobrenatural. De pronto me movió y me acosté en la cama otra vez. Y yo quedé en la cama alabando y glorificando al Señor. Pero me senté en la cama, mira hermano, sentía un descanso físico y una fortaleza tan sobrenatural que era increíble. Me levanté el otro día nuevo. De que alababa a Dios, sentía el fuego que corría por dentro. Acabó la campaña y yo salí más descansado que cuando llegué de Puerto Rico a predicar los 21 días en Chicago. Lo hizo el Espíritu Santo. Y una manifestación de una bendición especial de fuego de Dios, que sacó todo lo que cansaba el cuerpo y puso las energías de arriba del cielo. Sea glorificado el nombre de Dios. Pasamos a Juan capítulo 14, en el verso 15. Gloria a Dios. Ya ahí entramos en los días cuando Jesús estaba a punto de entregarse a sí mismo. Está dando últimas instrucciones a los discípulos y últimos puntos de doctrina importantes para ellos. Sea bendito el Señor. Y vemos ahí, verso 15 en adelante, que el Señor les dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Dice que el Señor, el que quiera mostrarle a Dios que le ama, tiene que guardar su palabra. Aquí no es cuestión de que por la boca usted solamente diga yo lo amo y yo lo adoro y yo esto. Usted tiene que guardar su palabra. Si no, usted sería un hipócrita delante de Dios como los fariseos. Que hablaban mucho de Dios y sabían la palabra y la predicaban y a la escondida violaban todo. Y están en el infierno toditos ahora mismo. Bendito el nombre de Jesucristo. Verso 16, Jesús dijo, y yo rogaré al Padre. Fíjense cómo Él intercede por nosotros al Padre. Oigan bien eso. Que no es Jesús solo, es Jesús que intercede al Padre por nosotros. Y Jesús es un intercesor, un mediador entre el Padre y nosotros. Y no se acerca nadie al Padre sino a través de Jesucristo. Así que la Biblia en forma tan clara, sencilla, literal, se enreda en eso porque quiere enredarse. Me explica que hay un Padre y un Hijo, y el Hijo es el que intercede delante de Dios, el Padre, por nosotros. Y Él lo dice aquí, ahí nos muestra Él su labor de intercesor, de sacerdote eterno. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro intercesor, dice aquí. Y la traducción de ustedes dice un consolador. La verdad está muy bien porque implica lo mismo. Un consolador, alguien que le va a dar consuelo a uno. Consuelo porque ha intercedido delante de Dios y ha conseguido bendición. Quiere decir, y Él os dará un consolador que estará siempre con vosotros. El Espíritu de verdad, que el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conoceréis. Y Él mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Dice que el Espíritu Santo estaba con ellos ya. Ellos habían aceptado al Señor y se habían arrepentido, seguían a Cristo y trataban de agradarle. Y el Espíritu Santo estaba con ellos y los ayudaba en muchas formas. Pero el Señor dice, pero vienen días en que Él morará dentro de vosotros. Que sí que le está insistiendo a ellos, claro, que viene una experiencia especial donde se llenarán del Espíritu. Él entrará y vivirá dentro de ellos. Que es lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Inmersión, sumergirse el Espíritu Santo dentro del creyente. Eso lo recibimos porque Cristo subió arriba a la diestra del Padre, vencedor, y compró esa bendición para nosotros. Y dijo, rogaré al Padre y Él dará eso.
Es decir, que el que tiene que rogar no es usted lo que tiene que recibirlo. El Señor está arriba, ya el Señor pidió, y cuando el Señor pide, olvídese, no hay forma de que el Padre pueda decir no. Siempre dice sí, porque los méritos de Cristo mueven al Padre a hacer lo que Él pide. Nosotros es cuestión de Cristo lo compró para mí. Él lo pidió arriba, lo recibo ahora. Muchas gracias, Padre, que es mío. Gracias, que es mío. Eso es suyo. Yo he visto a este hermano de rodillas llorando, ay, pero es que el Señor no me bautiza y el Señor no me lo da. Hermanos, esos son oraciones de duda. Esos son oraciones de incredulidad. Oraciones de falta de conocimiento. Usted supone que esa rodilla diga, Padre, esto es mío. Cristo lo compró para mí. Yo lo voy a recibir ahora porque es promesa tuya y tú eres fiel. Con confianza, Dios nunca fallará. Y en una ocasión Cristo predicó y dijo claro, que si nosotros pedíamos al Padre el Espíritu Santo, no fallaría el Padre en darnos nosotros el poder. Porque lo ha prometido y Jesús está allá arriba para interceder por nosotros. Tenemos un abogado que no falla. Abogados de la tierra pueden fallar, pero de nosotros todo lo que dice es hecho con fidelidad. Gloria sea a Dios. El Señor añadió esto, dijo, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Piensa en eso tan importante. Quiere decir que por medio del Espíritu Santo, que fue derramado para la iglesia del Señor, el Señor volvía a manifestarse otra vez a través del Espíritu a nosotros. Quiere decir que el Espíritu Santo hace una realidad la presencia de Cristo en su iglesia. Cuando el Señor dijo, mirad que estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Cuando dijo, donde haya dos o más en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros. Lo que estaba implicando era que Él, por medio del Espíritu Santo, sería una realidad omnipresente en su iglesia. Entonces que nosotros podemos aquí decir ahora tranquilo, gracias que Jesús está con nosotros. En la realidad Jesús, en su cuerpo visible, en su cuerpo físico o material, que es un cuerpo ahora mismo eterno y un cuerpo de gloria, está arriba, más allá de las estrellas y del sol, a la diestra del Padre. Está bien lejos de aquí, en su cuerpo visible. Pero por medio del Espíritu Santo está aquí con todos nosotros. Y los que tienen el bautismo está con ustedes y dentro de ustedes. Glorificado sea el nombre de Jesús. Fíjense que eso establece una separación, aunque hay una unidad tan grande, establece una separación entre la persona de Jesucristo y la persona del Espíritu Santo. Porque Él dijo, yo me voy, pero enviaré un consolador. Por medio de ese consolador, Él sería una realidad en medio nuestro. Porque el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza de Cristo, el mismo amor de Cristo, el mismo poder de Cristo. Es un solo Dios. Pero Jesús, la persona de Cristo, la persona del Hijo, física, visible, está arriba, a la diestra del Padre en el cielo. La persona del Espíritu Santo, ese sí está aquí. Y sabemos que es una persona porque habla, se manifiesta, se contrista, sana, y hace tantas cosas que no las podría hacer si no fuera una persona. No hay vientecito que hable, ni hay ninguna energía que se manifieste en la forma que el Espíritu Santo se manifiesta. Solo una persona, algo con personalidad definida, podría hablar, sanar, decir todo lo que dice el Espíritu Santo en nuestros medios y hacer todas las cosas que hace. Damos gloria a Dios por las personas del Espíritu Santo. ¡Alabado sea Cristo! Y si hay algo lindo que podemos decir que aumenta nuestra fe, es que si el Espíritu Santo está aquí y lo siente usted y se manifiesta, eso le confirma a usted que Cristo resucitó de entre los muertos y está arriba de el Padre. Porque Él lo dijo, que el Espíritu Santo no vendría a entrar en nosotros hasta que Él no se fuera y rogar al Padre arriba que le enviara. Glorificado sea el nombre del Señor. Dice algo más muy importante ahí mismo en Juan capítulo 14. Abajo en el verso 23. Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Dice como vuelve y repite eso 2 veces. Nadie le puede decir al Señor que le ama si usted no está guardando la palabra. Eso implica que usted es responsable de leer la Biblia continuamente. Y conocer la palabra y recibir doctrina de la palabra para vivir por ella y guardarla.
Entendámoslo, hermano, esa es nuestra ley. Si respetamos las leyes de la tierra, que hay que respetarlas. Cristiano que no respete las leyes de la tierra no es cristiano. Si hay que respetar esas, que son temporales, ¿cuánto más hay que respetar esta, que es eterna? Y que es la ley del cielo. Y somos ciudadanos del cielo. Gloria a Dios. Tengamos claros, hermanos, esto. Bien claro. Bien claro. Nosotros ahora mismo somos ciudadanos del reino de los cielos. Eso dice Pablo en la Biblia clarito. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos sí, viviendo en la tierra, viviendo en el mundo, aunque no somos de aquí. Respetamos aquí las leyes de la tierra, porque aquí vivimos. Pero ¿cuánto más tenemos que respetar las leyes de nuestra verdadera patria, que es la de arriba? Y nadie ama al Señor si no guarda su ley, su palabra. Gloria a Dios. Y el Señor dijo, y si alguno me ama, mi Padre lo amará. Yo lo amo y mi Padre también lo amará. Dijo, y vendremos a Él y en Él haremos morada. Ese como que esto separa muy claramente la persona de Él, el Hijo, y la persona de su Padre. Y dice, vendremos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. ¿Cómo es eso? Al recibir el bautismo del Espíritu Santo, usted recibe al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene todo el amor del Padre y el del Hijo. La naturaleza total del Padre y la del Hijo. El poder del Padre y el del Hijo. Quiere decir que usted cuando recibe el Espíritu Santo recibe a todo Dios, la plenitud de Dios. Sea bendito el nombre de Jesús. Quiere decir que nosotros podemos ver claro que en la Trinidad hay tres personas que el Señor las separa muy claramente, pero que son una unidad perfecta que hace posible que sea un solo Dios y tres divinas personas. Amén, gloria a Dios. Eso es más claro que el sol del mediodía aquí en la Biblia. Quiere decir que en Pentecostés la iglesia del Señor recibió el bautismo del Espíritu Santo, lo que Cristo había prometido, investidura de poder de lo alto para ser testigos eficaces para el Dios del cielo. Gloria al nombre de Jesús. Esperaron unánimes ahí un buen número de días, pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nueva fuerza. Tenía nada menos que las fuerzas del Dios del cielo ahora para moverse en victoria. Gloria a Dios. Pasamos al versículo 33, ahí mismo el capítulo 2, cuando ya Pedro está predicando su primer mensaje. Investido por el Dios de la gloria, inspirado por el Espíritu Santo que estaba en él. Y en el verso 33, Pedro explicándole a la multitud que escuchaba, dijo estas palabras: elevado pues, hablaba de Cristo, a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado a este, a quien vosotros estáis viendo y oyendo. Dice como Pedro explicó. Y le dijo este. Que sí, que eso es algo muy personal. Este, el que los mueve, es el que él envió de arriba. Lo que ustedes oyen, el lenguaje extraño que estaban hablando, él le está dando ese lenguaje. Y Pedro identificó al Espíritu Santo que estaba dentro de ellos, que los hacía moverse y los hacía hablar la lengua como una persona, una personalidad específica. Cuando dijo, este fue el que envió el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que vemos claro que donde quiera los apóstoles hablan del Espíritu Santo, lo clasifican como una personalidad muy específica, una persona que habla, que te hace moverte, que hace cuantas otras cosas gloriosas para su pueblo. Pasamos a Hechos capítulo 4, en el verso 31. Este punto es muy importante, para después que usted reciba el bautismo. Ya los discípulos habían sido bautizados, ya la iglesia estaba en acción en Jerusalén.
Bueno, tan en acción estaban que habían metido a la cárcel a Pedro y a Juan por predicar. Sea bendito el nombre de Dios. Y entonces la iglesia estuvo en oración. Y cuando salieron de la cárcel y regresaron, el pasaje donde vamos, pues le contaron de cómo le habían prohibido terminantemente que predicaran en Jesús la resurrección de entre los muertos y la salvación del alma. Entonces dice que la iglesia, todos unánimes, levantaron las manos al cielo. Y nos da un ejemplo de cómo oraban esos cristianos en muchas ocasiones, ¿verdad? Y empezaron a clamar al Señor. Y le pedían desesperadamente al Señor, permite, Señor, el verso 29, permite, Señor, que prediquemos tu palabra con toda libertad. Y extiende tu mano para que se hagan curaciones, prodigios y portentos en el nombre de Jesús, el santo Hijo tuyo. ¿Y qué pidieron? Que les permitiera predicar la palabra con libertad, con denuedo, con todo lo que ellos tenían. Y con milagros y con señales. Miren la actitud de la primera iglesia, que los cristianos de la primera iglesia no concebían que se predicara la palabra sin que hubiera milagros y prodigios envueltos en el asunto. Eso era parte del mensaje. Sea bendito el Señor. ¿Qué noche en la campaña hemos predicado que Dios no haya hecho milagros? Van 9. Y si en vez de 9 predicáramos 900 veces, esas mismas 900 veces Dios haría milagros. Eso es parte de la palabra. La palabra, el apóstol Pablo lo dijo, es potencia de Dios para salud. Es poder de Dios. Y sí que debemos entrar en el patrón de la iglesia apostólica, porque esa es la iglesia del Señor. Podemos conformarnos con cualquier mediocridad espiritual, ni con cualquier cultito. No con un cultito que tenga una reunión donde el Espíritu de Dios se manifieste. Edifique al pueblo, hable a través de aquel o del otro. Y traiga al pueblo lo que el pueblo necesita. Y cuando ellos oraban de esa forma, dice la Biblia, verso 31, acabada la oración, tembló el lugar. La presencia de Dios tiembla la tierra, dice la Biblia. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban con toda libertad la palabra de Dios. Bueno, aquí hay un punto muy raro que queremos explicar. En Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando salieron de la cárcel Pedro y Juan, y la iglesia viene y ora y clama para que Dios les permita predicar con libertad la palabra, desciende el poder de Dios, cae sobre ellos y los llena de nuevo. Bueno, eso muestra que habían perdido unción, que ya no estaban igual que en Pentecostés, porque allí los llenó. Y si algo está lleno, usted no le puede echar más líquido ni más ninguna cosa, no cabe más. Cuando Dios bautiza, llena. No da el Espíritu por medida, dice la Biblia. Cuando bautiza, llenó el vaso. Ahora, usted tiene que mantenerse lleno del Espíritu Santo. Si usted se descuida espiritualmente, va a perder manifestación del Espíritu. Va a perder unción del Espíritu. Va a encontrar que de pronto no se manifiesta el Señor como a principio, como cuando lo bautizó, como en los primeros días. Y usted va a entender que no está lleno como estaba a principio. Eso le pasó a ellos. Algo pasó, en algo se descuidaron. No sé lo que pasaría, pero el asunto es que los tuvo que llenar de nuevo. Estaban medio temerosos. Estaban hasta encerrados porque estaban los dos apóstoles en la cárcel. Ahora, cuando los volvió el Señor los llenó, se salieron para afuera y se le olvidó la cárcel y se le olvidó todo y no había miedo ni nada. Predicaban con libertad la palabra. Eso es lo que les pasa a muchos predicadores hoy en día. Usted los ve predicando muertos del miedo. No se atreven a decir esto porque pueden enojarse a aquel. No se atreven a decir lo otro porque a lo mejor entonces me entran a pedrada. No se atreven esto ni lo otro y están muertos del miedo porque no están llenos del Espíritu Santo. Eso le pasó a la primera iglesia. Cuando Dios lo llena a usted del Espíritu Santo, usted habla de parte del Espíritu y no le tiene miedo a nadie. Porque el que está dentro de usted es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y si Dios con nosotros, usted dice, ¿quién contra nosotros? Pero en cuanto usted, por descuido espiritual o lo que sea, pierde unción y no está lleno, empieza el temor y la duda y cuántas cosas a oprimirle.
Por eso es que uno tiene que recibir el bautismo y mantenerse lleno. Oiga eso claro. Todo lo que Dios le da a usted, usted va a tener que mantenerlo. Usted. Dios le va a ayudar. Pero si usted no se esfuerza, el diablo se lo va a robar. Si ora por usted, Dios lo sana. Y usted se descuida, el diablo viene y le pone la enfermedad peor que antes. Pierde la sanidad. Dios se la dio y usted se la dejó robar. Señor viene y lo bautiza y lo llenó. Se descuida espiritualmente y en pocos días encuentra que ya no está lleno. La llenura la perdió. Y nota que ya no ora con la misma potencia y que ya no se atreve a hablar con tanta fluidez y que tiene temores, es que no está lleno ya. El vaso ha perdido agua. Por eso que en la Biblia pone el agua como tipo del Espíritu Santo. Porque usted coge un vaso que es tipo de usted y lo llena hasta el borde de agua y póngale déjelo quietecito ahí unos días sin hacer nada y quietecito y a los pocos días viene y nota que le falta agua, se le evaporó y tiene que volver a echar agua para llenarlo de nuevo. Y el vaso es tipo del creyente y el agua es tipo del Espíritu Santo. Usted es el vaso, Dios lo llena de Espíritu Santo. Si usted se queda muy quietecito ahí sin hacer nada y sin buscar a Dios como Dios demanda, va a encontrar en pocos días que ya no está lleno como estaba antes. Va a tener que tirarse rodillas en mil para que Dios vuelva y le dé una unción fresca del Espíritu. Una llenura nueva para que usted pueda vivir la vida en victoria. Aún la salvación es igual. Usted se arrepiente y acepta a Cristo, queda salvo instantáneamente. Descuídese para que vea lo que va a pasar. Que pocos días va a ir de cabeza para el mundo otra vez como estaba antes. El diablo le roba a usted todo lo que Dios le da si usted se descuida. Por eso Cristo dijo, vela y ora en todo tiempo. Y ora para que no caiga en tentación. Que sí que el cristiano que sabe y conoce su negocio espiritual no puede descuidarse, vive en comunión continua con Dios. Vive una vida profundamente espiritual, porque usted no se supone que sea carnal, usted se supone que sea espiritual. Un hijo de un Dios que es espíritu. Y a los primeros cristianos le pasó eso. Ahí estaban todos temerosos, pero el Señor vino y derramó otro aguacero. Qué lluvia linda esa. Los llenó de nuevo y se les fue el miedo. Se fueron otra vez a predicar con autoridad. Que sí, que cuando usted recibe el bautismo, manténgase lleno. Y si usted lo recibió hace qué sé yo cuánto tiempo y encuentra que no está muy ferviente, es que usted no está lleno ya. Vuelva a recibir llenura del Espíritu, que el que volvió a llenar a estos cristianos lo vuelve a llenar usted de nuevo. Sea bendito el nombre de Dios. Pasamos a Hechos 8, verso 14, y nos metemos en Samaria. Gloria a Dios. Y en Samaria Felipe predicó. Hubo milagros de todo tipo. Donde se predica, tiene que haber milagros. Eso va ligado. Lo probamos en el estudio de la sanidad divina. Cristo no habló nunca una cosa nada más que anunciar el reino de Dios, sanar a los enfermos. Siempre estuvo ligada la salvación con la sanidad. Si usted es salvo, debe estar sano también. No está sano, reclame la salud y pelee contra el diablo y páresele encima y sánese. Que Cristo lo sanó ya en la cruz, eso es suyo. Hubo milagros de todo tipo y se convirtió en una multitud. Felipe los doctrinó y los bautizó en las aguas. Pero en el verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo bajado, hicieron oración por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Es la importancia que la Iglesia Apostólica le da al bautismo del Espíritu Santo. No basta con que se hubieran convertido y hubieran visto milagros y se hubieran bautizado en las aguas, había que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y los apóstoles conocían muy bien su negocio. Dijeron, vamos a darle una mano a Felipe en este asunto, que es lo más importante. Porque ¿a qué vino Cristo? A eso, a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y para que aquellos samaritanos que estaban contentos con la salvación, mantuvieran la salvación, era menester llenarlos del poder de lo alto. Y para que se pudieran ir ellos a dar la buena noticia a otros también, y a ser testigos, como nos llama el Señor, había primero que llenarlos del Espíritu Santo. Y bajaron los apóstoles a eso. Dice, verso 16, porque no había aún descendido sobre ninguno de ellos, sino que tan solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Es decir, que hubo imposición de mano en el asunto.
Vamos viendo con cuidado. La imposición de manos para recibir el bautismo del Espíritu Santo, eso es bíblico. Que sí, que si usted pasa al altar de la iglesia un grupo de hermanitos que están clamando, Señor, dame lo que me prometiste, que eso es mío. Es bíblico que otros hermanos que tienen el bautismo le pongan las manos y le ayuden en la batalla. Y ellos clamando, lo recibo ahora mismo porque eso es mío. Y los otros con las manos puestas, ahora mismo lo tienen que recibir. Tú lo dijiste, tú lo prometiste, eso es de ellos. Y empieza la batalla ahí, de pronto ríos de agua viva corren. Y lenguas extrañas salen por tu voz. Acuérdate de las lenguas. Cuando reciba la bendición del Espíritu y sienta la corriente, pon todos los sentidos alerta. Que lo más raro que sienta, háblalo como un relámpago. Que es el Espíritu Santo dándote para que hables un lenguaje nuevo. Sea bendito el nombre de Dios. Que sí, que en Samaria todos los convertidos de Felipe fueron llenos del Espíritu Santo. No bastaba solamente el bautismo de agua, había que recibir el bautismo del Espíritu Santo. No hay nada más importante que eso. Eso es la entrada de Dios dentro de nuestro templo, de este cuerpo, para dirigirnos y usarnos. Gloria al nombre de Jesucristo. Quiere decir que esa importancia que la Iglesia Apostólica le daba al bautismo del Espíritu Santo, tenemos que dársela a nosotros hoy en día. Y como venga tan siquiera un solo convertido a la Iglesia, hay que caerle arriba hasta que tenga el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora que estamos en una campaña, que vienen miembros nuevos a la Iglesia, inmediatamente hay que adoctrinarle lo que es el bautismo del Espíritu Santo y vamos a recibirlo. Porque es más fácil para un nuevo creyente recibir el bautismo que para gente que ha estado muy conforme, sentado en un banco 1 y 2 años sin recibirlo. Sí, porque Dios no está muy contento y muy tranquilo con el asunto. Usted haya estado años despreciando lo más grande que Dios le ofreció a los seres humanos. Que Él entre y viva dentro de nosotros. Sea bendito el nombre de Dios. En esto, hermano, hay que realmente reclamarle a Dios y pelear como peleó Jacob con el ángel de Jehová. Hasta que no me bendiga, no te suelto. Son los hombres y mujeres que Dios sabe que puede usar y los llena. Gente que pelea por lo espiritual, que no se conforma nunca. No. Aquí esto de la iglesia del Señor no tiene lugar para conformismo, ni gente conforme. Esto es para gente que tiene los ojos puestos en el tercer cielo. Que entre más recibe, más quiere. Que entre más le dan, más sed tiene. Porque quieren honrar a Dios con una actuación que sea profundamente espiritual. Cuando yo me convertí al Señor, inmediatamente me hablaron del bautismo del Espíritu Santo. Y yo no visitaba una iglesia pentecostal, yo visitaba una iglesia metodista en mi pueblo. Lo hacía por vanidad, porque como era profesor de escuela y estaba en la sociedad, pues no quería irme con los pentecostales que eran muy gritones. Ahora grito más que todos ellos juntos. ¡Alabado sea Dios! Me fui a la otra iglesia que era un poco más pacífica. Pero allí había hermanos llenos del Espíritu Santo. No juzgue a nadie por el nombre de la iglesia, que en todas las iglesias hay gente de Dios. Estoy hablando de iglesias de Cristo, que creen en esto, en la palabra. Y allí había hermanitos que me dijeron, hermano, Dios lo llamó, pídale que lo bautice con el Espíritu Santo. Yo leí la Biblia y me tiré de rodillas a gritar delante de Dios. Tienen que bautizarme, aquí dice que esto es una promesa, esto es mío. No lo recibí. Y ahí encima de él, no lo dejaba un segundo tranquilo. Mire, yo iba conduciendo mi automóvil y iba, bautízame ahora. Ahora es que lo voy a recibir. Digas tú, yo no, aunque yo no pueda guiar después. Tú me bautizas. En mi escuela, trabajando. El asunto era serio, que yo hubiera caído bautizado en el Espíritu Santo enseñando en la clase y hubiera salido hablando en lengua allí, se hubiera formado un escándalo en la escuela. A mí no me importaba nada de eso. Yo quería el bautismo del Espíritu Santo como Dios quisiera y donde fuera, y no me podía avergonzar de Dios en ningún lugar. No dejaba tranquilo al Señor. Había veces que me dormía de rodillas, reclamándole ahí. En pocos días, como se dio con la iglesia primitiva, en 10 días los llenó a todos. En pocos días, muy pocos días, me despertó de madrugada cuando entraba como corriente por mis manos el poder de Dios. Y aquella madrugada me bautizó y me llenó, y el fuego que entraba era tanto que yo creí que me había asado por dentro. Bueno, quemó allí en Ávila, gloria a Dios por eso. Permitió que se instalara Cristo, que es el que tiene que vivir.
Cuando terminó aquella bendición tan gloriosa, mire, yo caí de rodillas al lado de la cama y no pude dormir. Me amanecí orando y gimiendo y clamando porque la unción de oración que tenía era tan grande. Bueno, como que el que realmente sabe orar estaba dentro de mí. Todo cambió. Sea bendito el nombre de Dios. Es el bautismo del Espíritu Santo que nos hace nuevas criaturas en Cristo. Bendito el nombre de Dios. No debe haber tranquilidad en una iglesia mientras haya uno que no tiene el bautismo. Debe estar todo el mundo clamando por él. Y él clamando a Dios. Y ahí buscando a Dios. Y si usted ve que el asunto se le hace un poco difícil, haga como la primera iglesia. Diga, aquí estoy. No me muevo de aquí hasta que no me llene. Sea bendito el nombre de Dios. Y Dios no va a fallar porque Él lo prometió. Él lo prometió. Eso es suyo ya. Ya Dios se lo dio. Usted no lo ha recibido, pero es suyo. Dios se lo dio ya por su palabra. Apropiese de lo que es suyo. Pasamos al capítulo 9, verso 17. Gloria sea a Dios. Ahí tienen ustedes al apóstol Pablo acabando de aceptar a Jesucristo. Encerrado en ayuno en una habitación. Gloria a Dios. Y hacía 3 días que estaba encerradito ahí orando sin parar. Oiga con cuidado, que esta es poderosa medicina para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tenía 3 días de convertido. Y eso mismo hacía que estaba encerrado en una habitación orando sin parar. Y al cabo de los 3 días, dice ahí el verso 17, que entró Ananías en la casa y le impuso las manos diciendo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Ahí ve usted cuál es la voluntad de Dios, que en cuanto usted acepta a Cristo, sea lleno del Espíritu Santo. Porque en cuanto usted acepta a Cristo, empieza la batalla contra el diablo. Y usted acepta a Cristo y es salvo, instantáneamente. Se muere ahí, con bautismo de agua o sin bautismo de agua. Con Espíritu Santo, sin Espíritu Santo se va para el cielo. ¿Entendamos eso? Vaya nadie a decir, usted está perdido porque no tiene el bautismo. No, es una mentira del diablo. Si usted acepta a Cristo, instantáneamente es salvo, y si se muere sin el bautismo del Espíritu Santo y sin el bautismo de agua, se va derechito para el cielo con el Señor. Como el ladrón en la cruz, que ni recibió el bautismo del Espíritu Santo ni el bautismo de agua y se fue con el Señor. Porque no tuvo oportunidad, por supuesto, de entrar en la batalla. Pero si usted acepta a Cristo y sigue vivo, usted tiene inmediatamente que ser lleno del Espíritu Santo. La doctrina apostólica es que inmediatamente que crees, debes recibir el Espíritu Santo de Dios. Por eso en Samaria creyeron, lo bautizaron en las aguas, no recibieron el bautismo y bajaron los apóstoles corriendo. Aquí estamos. Esto es fundamento de nuestra iglesia. Tiene que ser lleno. Y todo el mundo recibió el bautismo. Y Pablo se convirtió y el Señor lo cerró 3 días. Y a los 3 días vieron a Ananías, le puso las manos y el Señor lo llenó del Espíritu Santo. Ahí no dice que habló en lengua, pero cuando Pablo doctrina a los corintios dice, hablo más lengua que a todos ustedes juntos. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y así aquí, hermano. Mi alma te alaba. Quiere decir que si usted ha tenido dificultad con el bautismo del Espíritu Santo, no lo ha recibido, mira, ahí tiene una forma. La iglesia primitiva esperó en un aposento 10 días hasta que lo recibió. Pablo esperó 3 días nada más y lo recibió. Y a lo mejor usted viene y no tiene que esperar más que 1 hora, o media hora, o 1 minuto, o apenas se dobla, lo llena el Señor. Pero espere lo que espere, si espera en Dios, lo recibe. Porque sea el tiempo que sea, Dios lo prometió y eso es suyo. Y no hay padre que le prometa a su hijo algo que no se lo dé. Si es un padre honorable, y un padre honesto, y un padre bueno, el Dios del cielo es el más honorable, el más bueno, y el más honesto que hay. Eso es suyo. Ahora usted tiene que reclamarlo y recibirlo y pararse firme y decir, de aquí no me muevo hasta que no me lo dé. Yo no puedo moverme sin lo que tú dijiste, que me investiría de poder. Dios no falla en hacerlo. Gloria sea a Dios. Pasamos a Hechos capítulo 10, verso 44. En Jerusalén vimos
en el día de Pentecostés, que nació la iglesia de Jesucristo, pero todos eran judíos, galileos, gente del pueblo de Israel. Ahora aquí vemos en casa de Cornelio gentiles, ciudadanos de las naciones, gente que no son del pueblo de Israel, oyendo con una avidez extraordinaria la palabra que Pedro les trajo, y con un interés tan grande y un deseo tan profundo y ferviente, que mientras Pedro pronunciaba aún el mensaje, sin terminar Pedro su discurso, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban, y quedaron pasmados los judíos, se quedaron atónitos, porque el don del Espíritu Santo se había derramado sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Quiere decir que apenas creyó Cornelio, y esa palabra entró en su corazón y él la recibió en su corazón con tanta fe y con tanto amor y con tanto desespero. Dios no esperó por Pedro ni esperó por nadie. Derramó el poder y los bautizó. Y Pedro sabía que habían recibido el bautismo porque los oía hablar en lengua. Quiere decir que la señal de la lengua era una cosa que para los apóstoles era señal infalible de que estaban llenos del poder de Dios. Se quedaron atónitos. Los judíos se creían que eso era una exclusiva para ellos. Cuando vieron a los gentiles hablando en lengua, movidos por el poder de Dios, se quedaron asombrados. Pero Pedro, que tenía al que le dio inteligencia por dentro, entendió inmediatamente. El que realmente está lleno del Espíritu no tiene prejuicio, ni tiene sectarismo. El sectarismo es una cuestión de la carne. El que está lleno del Espíritu Santo ama tanto al hermanito de la otra iglesia como el de su secta. Y sabe que aquí hay de Dios y allá hay de Dios. Y que tiene que amarlo a él igual que a los de aquí. Que está lleno del Espíritu tiene a Dios. Que Dios no tiene más que una sola iglesia. El cuerpo de Jesucristo. Bueno, la impresión fue tan grande para Pedro que Pedro dijo, ¿y quién entonces puede prohibir el agua para que estos no sean bautizados, ya que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Quiere decir que para los discípulos el bautismo del Espíritu Santo era la confirmación de que eran creyentes verdaderos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y en un mensaje de Pedro nació la iglesia de los gentiles. Y todos, como en Pentecostés, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hablaron en lengua, e inmediatamente Pedro le explicaría lo que es el bautismo en agua y lo bautizó. Porque los apóstoles sabían que tenían que doctrinar. Y no iban a bautizar en las aguas a nadie en ignorancia. Indudablemente que lo doctrinó, pero los bautizó en las aguas, porque él sabía que Cristo lo había ordenado. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Y si recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué más podía esperar Pedro? Si eso le gritaba que Dios estaba dentro de ellos. Si Dios estaba dentro de ellos, ¿tendrían derecho a ser sumergidos en las aguas? Sea glorificado el nombre de Dios. Yo voy a decir esto y no se ofenda a nadie conmigo, pero el Espíritu de Dios me dice que lo diga y lo tengo que decir. Yo sé en lugares que Dios ha bautizado con el Espíritu Santo un creyente y lo han aguantado 6 meses para bautizar en las aguas. Eso no es bíblico. El que me pruebe que eso es doctrina bíblica con esta escritura, dígame. Que no predico más el Evangelio. Los apóstoles, en cuanto veían que la persona tenía convicción de creyente, lo bautizaban en las aguas. Porque el bautismo de agua es un agarre más de fe para mantenerse firme en el Señor. No se puede prohibir a una persona el bautismo en agua cuando se le va a dar más fuerza todavía espiritual y aguantarla ahí esperando a ver si da fruto o no da fruto. ¿Qué es eso? ¿Quién es el que va a dar fruto? ¿Él o el Señor que está dentro de él? Hay que ayudarlo, ministrándole lo que el Señor dijo que nos daría fuerza para mantenerlo en pie. Ahora usted sí, que no va a bautizar en las aguas. Una persona que viene ahí se hace que se convirtió, no se ha convertido en nada. Se supone que tenga discernimiento. Ahora, si lo bautiza Dios con el Espíritu Santo, ¿qué discernimiento va a tener? Ya Dios dio testimonio. Su testimonio es infalible. Doctrínelo, dígale, mira, el bautismo de agua es esto y esto y esto y esto. Y sumérjalo. Sea bendito en nombre de Jesucristo. Pasamos a Hechos, capítulo 19, verso 6. Fíjense, mientras pasan la Biblia, pueden oír.
que tanto la iglesia en Jerusalén, la iglesia judía, como la iglesia gentil, ambas nacieron en el bautismo del Espíritu Santo. Lo que te muestra que todo creyente, para nacer de nuevo de lo alto, tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque eso es lo que Dios ha prescrito para su pueblo. En palabras más sencillas, para que haya el nuevo nacimiento que Cristo predicó con tanto énfasis, tiene Dios que entrar dentro de nosotros. Sin Dios, nada. Seríamos el Israel carnal, que dio tantos milagros y maravillas. Siempre fueron gente de dura cerviz, gente tercos y orgullosos, que nunca pudieron humillarse de verdad y ser obedientes a Dios. Sea bendito el Señor. Amén. Hechos 19:6, estamos terminando, pero lo poco que falta es muy importante. Hechos 19, verso 6. Ahí encontramos al apóstol Pablo con los discípulos de Juan el Bautista. Bueno, si alguien tenía que entender algo de esto, eran los discípulos de Juan el Bautista. Porque Juan lo primero que dijo fue que Cristo venía a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y después cuando dio la paloma, It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running. La que descendió volvió y lo repitió. El que me habló en el desierto dijo, me dijo que aquel sobre quien descendiera la paloma, ese bautizaría con Espíritu Santo. Así que los discípulos de Juan tenían esa doctrina muy clara. Pero hay gente que se le doctrina claro y como que se le olvidan las cosas. Como que no están concentrando en lo que se les habla. Hay que cuidarse, que hoy en día en la iglesia del Señor hay mucha gente así. Se le dice algo, mire, y como que están sordos. Como que no oye. Y nosotros estamos peleando contra el diablo, hay que estar muy alerta. Y oír con cuidado y guardar aquí dentro en el corazón las cosas que no se nos vayan a seguir.
Porque una vez usted oye, Dios lo hace responsable. Óigalo claro, Dios lo hace responsable. Cuando Cristo predicó, los discípulos no tenían una Biblia como ustedes y un bolígrafo tan lindo en las manos para tomar nota y después ir a la casa y volver a refrescar. No tenían esa bendición. Sin embargo, el Señor le predicaba y le decía, el que tenga oído, oiga. Como quien dice, lo oyó, ya usted es responsable. Hay que tener cuidado. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Estos discípulos de Juan, parece que se olvidó la doctrina de Juan el Bautista, porque Pablo se los encontró. Y cuando Pablo los saludó, les dijo, miren el saludo que le dio, habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis. La traducción esta mía dice, después de abrazar la fe, es lo mismo. Dice la pregunta que le hace, no le preguntó ni por el papá, ni por la mamá, ni por el resto de la familia, ni si tenían salud del cuerpo, qué necesidad tienen, no han comido, nada de eso. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Como quien dice, si no tienen esto, olvídense de la comida, y olvídense de la familia, y olvídense de todo, y tírense de nariz al suelo, no se paren hasta que no lo reciban. Para los apóstoles, ese es el fundamento decisivo para mantener la salvación. Porque Jesús se lo incrustó profundo en sus corazones. Profundo. Sea bendito el Señor. Aún antes de irse, estuvo ahí como un martillo encima de ellos. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu. Quédense quietos, no se vayan hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Eso estuvo ahí todo el tiempo. Cuando se le apareció por primera vez, le dijo, recibiste el Espíritu Santo. Y recibieron soplo de Dios, que le dio inteligencia y autoridad de Dios. Pero también le recordó que venía algo más grande y más profundo. Investidura total de arriba del cielo. Gloria al Señor Jesucristo. Que sí que Pablo tenía eso incrustado en su corazón. Y Pablo no estuvo con los 12. Dicen esto que es muy importante. Los 12 tenían eso que lo recibieron personalmente de Jesús. Pablo no vio a Jesús nunca así en persona, lo vio en una visión. Sin embargo, el Señor lo doctrinó, porque Pablo dice que todo lo recibió directo de arriba. Oigan eso es bíblico. No se escandalice cuando Dios llama a un siervo en esta época y lo coja a él, lo aparte y lo doctrine a él como a Pablo y lo use. No venga después usted torpemente a reclamarle, no, usted no estudió en ningún sitio. Y Pedro no estudió. Hay gente que Dios los envía a estudiar. Los institutos bíblicos son de Dios. Dios los envía a estudiar. Y Dios los tiene maestros que los ha llamado para enseñar la palabra. Pero también Dios coge hombres y los llama como a Pablo y los aparta con él, como hizo Pablo, los apartó con Dios y los enseña a él. Porque Dios lo hace como él quiere. Ahora, yo no me puedo inventar formas de Dios que no están en la Biblia, pero si están en la Biblia, cuídese. No las trate de torcer ni cambiarlas a su antojo. A Pablo Dios lo doctrinó él y recibió todo por revelación de arriba. Y por revelación de arriba tenía incrustado en su corazón que todo creyente tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Iré a los discípulos de Juan, que sabéis que son gente que creyó en Cristo. Y el saludo es, habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste. Los discípulos de Juan dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oiga, qué cosa tremenda. Pero no se extrañe, hay multitud de evangélicos hoy en día que contestarían lo mismo. Porque sus iglesias no los han doctrinado en que Cristo vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego a su pueblo. Y se han conformado con transformar el evangelio en una religión más. Por eso están mundanos, tibios y más perdidos que algunos pecadores que están afuera. Porque el que viene a Cristo inmediatamente debe ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la pregunta apostólica. Esa es la reacción de los apóstoles. En Samaria se convirtieron, corriendo bajaron Pedro y Juan. Aquí estamos. Nadie había recibido el bautismo. Oraron por ellos, le pusieron las manos, todo el mundo fue lleno. Esa es la voluntad de Dios, que todo el mundo sea lleno. ¿Cuántos llenó en Pentecostés que habían 120? Pues 120, eso mismo llenó. Se quedó nadie fuera. ¿Cuántos hablaban en lengua? Los 120. Gloria al nombre de Jesucristo. Y aquí preguntó entonces Pablo, ¿y en qué han sido bautizados? Bueno, habían recibido el bautismo de Juan. Juan los había bautizado
en ese bautismo de arrepentimiento en que Juan bautizaba. Por eso Pablo lo bautizó de nuevo. Porque no era el bautismo de Juan, ellos estaban ahora en Cristo. Tenían que recibir un bautismo muy distinto al que Juan dio. Un bautismo en el cual somos sepultados en las aguas, para que el hombre viejo quede ahí sepultado, muerto, y salga una persona a vivir una vida nueva con Cristo. Este es un bautismo que no es cuestión de arrepentimiento, es cuestión de injertarnos a Cristo en su muerte. Y Pablo lo bautizó en las aguas. Pero después que lo bautizó en las aguas, dice la Biblia que cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Quiere decir que en ese momento no solamente recibieron el bautismo del Espíritu Santo y la evidencia de las lenguas, que mostraba que estaban llenos, sino que les dio el don de profecía también a algunos. Lo que demuestra a ustedes que en el bautismo del Espíritu Santo puede que ahí mismo Dios manifieste dones del Espíritu en la persona. Y la persona recibe el bautismo y él mismo salga con un don de sanidad divina o con un don de lengua. Y se dije un don de lengua. Porque la evidencia de la lengua es una cosa y el don de lengua es algo mucho más profundo y más amplio y es un género de lengua para usted orar en el Espíritu. ¿Entonces entienden eso? Cristiano debe entender eso. Y en el segundo que Dios te bautiza puede que te dé el don de lengua. Y puede que solamente te dé una señal, una evidencia para que tú sepas que recibiste el bautismo. Y tú hables algún vocablo raro, lo repite el mismo varias veces. No tienes el don de lengua, pero lo pide y Dios te lo da. Te lo da, porque Él dijo perito y se lo dará. Y la iglesia primitiva oraban en el Espíritu continuamente, quiere decir que tenían género de lengua para interceder en el Espíritu en forma profunda y efectiva y romperle toda la fortaleza al diablo. Usted puede que reciba un don de sanidad, a lo mejor recibe el don de profecía, el don de interpretación de lengua, ahí mismo. Ellos recibieron el don de profecía. Lo que te muestra que al bautizarte Dios puede manifestar dones del Espíritu en ti inmediatamente. O a lo mejor los manifiesta 1 o 2 días más tarde, pero los dones están en la iglesia. Y usted es parte de ese cuerpo que es la iglesia en cuanto recibe el Espíritu Santo. Ese Espíritu es el que hace que nosotros estemos injertados a Cristo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahora, fíjense que lo más importante de esto, fuera de la parte doctrinal, ¿verdad?, del bautismo y los dones, lo más importante es el énfasis exagerado, aparentemente exagerado, que ponían los apóstoles en el bautismo del Espíritu Santo. Que ni aún lo saludó. Se los encuentra y lo saluda. Pero el saludo fue ese. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pasaron un susto tremendo los pobres discípulos, hermano. Mire, ¿qué es eso? ¿De qué usted habla? Así hay millares de evangélicos hoy en día. Trágicamente. Pero gloria a Dios que los que estamos en iglesia, donde sabemos que Pentecostés es la piedra angular, el fundamento de la fe cristiana, hemos oído hablar de eso y no tenemos excusa delante de Dios. Usted tiene que anhelarlo, usted tiene que reclamarlo, tiene que pelear por eso, esperar hasta que Dios se lo dé. No se vaya. Pentecostés no se fueron y esperaron 10 días. Pablo no se fue de la habitación y estaba hasta ciego, orando sin parar allí. No se fue hasta que no lo bautizó. Ahí está el sistema final y decisivo. Si usted no lo recibiera inmediatamente por imposición de manos, o no lo recibiera inmediatamente porque oró la iglesia por usted, o el evangelista, o el pastor, usted sabe el sistema decisivo y final. Aquí estoy. No me muevo hasta que no me bautices porque tú lo prometiste y esto es mío. Y sí que el que lleva años en la iglesia sin el bautismo porque usted no ha puesto el entusiasmo, el desespero, el denuedo que debió haber puesto en lo más grande que el Señor ha ofrecido después de la salvación. Y es tan grande que es lo que va a ser posible que mantenga la salvación. Porque no le va a ser fácil a un creyente que hoy en día acepta a Cristo y es salvo por la fe, mantenerse firme en Cristo sin el Espíritu Santo en un mundo como está este actualmente. Que hay más diablos que pelos tenemos en la cabeza todos los que estamos aquí ahora. Y cada día la opresión satánica será mayor. Y cada día las tentaciones serán más grandes. Y cada día la lucha contra nosotros de parte de Satanás será más profunda y más peligrosa. Pablo dijo que estos serían tiempos peligrosos. Dijo que muchos se apartarían de la fe.
Que no nos caiga esa profecía encima de nosotros. El que se mantiene lleno del Espíritu Santo no se aparta de la fe nunca, porque Dios está dentro de él. Bendito el nombre de Jesucristo. Y ese Espíritu que está dentro de nosotros nos ayuda a madrugar y nos ayuda a orar más y nos da fuerza en los ayunos y nos inspira a leer la palabra y nos redarguye cuando entramos a la nariz en lo del mundo. Porque Él no es mundano, Él es espiritual y santo. Él lo dijo, mi reino no es de este mundo pervertido. Mi reino es de arriba y nosotros somos de arriba igualmente como es Él. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el nombre de Jesucristo. Fíjense que ahí en la carta a los Efesios, gloria a Dios, capítulo 5, verso 18, el apóstol Pablo dice, y no os embriaguéis con vino. Le da un ataque a las bebidas alcohólicas, en el cual hay lujuria, ahí dice disolución, es exactamente lo mismo, sino que estén llenos del Espíritu. Ahora fíjense bien, que Pablo le da un ataque al asunto de las bebidas alcohólicas, pero lo hace con toda intención y con toda sabiduría, para que usted entienda lo que es realmente estar lleno del Espíritu Santo. Cuando usted se embriaga con licor, el licor entra y llena la sangre suya, y la sangre lo lleva aún al cerebro. Y entonces cuando lo lleva al cerebro, usted pierde hasta el equilibrio, y se va dando tumbo, y a lo mejor se cae. Y usted no se puede controlar, el alcohol es el que lo mueve. Y para eso Pablo dice, embriágate, no con vino, pero embriágate con el Espíritu Santo. En otras palabras, usted esté tan lleno que todo el interior esté ocupado por el Espíritu. Su mente esté ocupada por el Espíritu. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Sí, porque es el Espíritu Santo que está llenando su mente. Su cerebro todo esté ocupado por el Espíritu. Y ya usted no se mueva, sino que el Espíritu sea quien lo mueva. Él piensa a través de usted. Él le inspire cómo hablar. Él le inspire cómo caminar. Él le inspire cómo vestir. Él le inspire cómo adornarse. Él le inspire todo. Él le haga sentir como siente Dios. Pablo abunda en eso, diciendo, entreteniéndoos entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando de todo corazón al Señor. Y si cuando uno está lleno del Espíritu, lo que uno anhela es lo espiritual. Lo que uno anhela es lo que alaba a Dios, lo que glorifica a Dios. Y entonces esos entretenimientos espirituales nos hacen sentir más paz y más gozo, porque en esa alabanza y en esos entretenimientos en el Espíritu, Dios se manifiesta en nosotros y nos colma de su bendición. ¿Por qué hay tantos cristianos carnales hoy en día? Hambrientos de televisión y de música mundana, y hambrientos de deporte, y hambrientos de lucha libre, y hambrientos de tanta basura del diablo puesto aquí abajo. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Vienen y buscan a Dios de corazón, se llenan del Espíritu Santo, y el que está dentro de ellos, que no es carnal, le pone una paz y un gozo tan grande, y una limpieza y una santidad tan grande, que entonces lo que van a buscar es lo de arriba. Va a suceder lo que Pablo dice, pensad en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque si estamos muertos al pecado, estamos escondidos con Cristo en Dios. Así como Cristo está en Dios, nosotros estaremos plenamente en Dios si morimos al pecado con Cristo Jesús. Eso no se puede hacer si no es con una llenura del Espíritu Santo. Estas palabras, el único que puede hacer eso es Dios mismo. Sin mí, Cristo dijo, nada podéis hacer. Todo es Dios quien lo hace posible. Para eso tiene que entrar dentro de nosotros. Nos tiene que cambiar primero por dentro. No trata de cambiar a nadie por fuera, hasta que no cambie primero por dentro.
Eso de tratar de vestir la gente por fuera primero, sin haberse vestido por dentro, eso es disparate. Invístalos del poder de Dios por dentro primero. Permite que se llenen del Espíritu Santo. Entonces también se limpiará el exterior, dijo el Señor. Pero hay que llenarse por dentro de Dios primero. Saturarse de la gloria de Dios, de sentir de Dios en nuestro interior. Y entonces tratamos de por fuera limpiarnos para ser también un ejemplo a la humanidad. Una carta abierta donde otros puedan ver la limpieza de un hijo del Dios de la gloria. Quiere decir que para nosotros, después de la salvación del alma, después del arrepentimiento, después de la justificación por la fe que trae esa salvación, lo más importante, el bautismo del Espíritu Santo para mantener esa salvación. Porque con armas carnales usted no podrá vencer. Con su inteligencia se le para encima el diablo y lo hace añico. Con su sabiduría humana y su cultura se le riza Satanás en la cara. Él tiene más sabiduría humana y más cultura que usted. El diablo, que es el culto y educado, es muy culto y educado para engañar. Pero usted, lleno del Espíritu Santo, vestido con toda la armadura de Dios, viene el diablo y choca no contra usted, contra Cristo que está en usted. Sea glorificado el nombre del Señor. Entonces usted no pelea con el diablo, no, Cristo a través de usted le da en la cara y le dice: diablito, retírate de mi presencia, apártate, que no tienes parte ni suerte conmigo, como le dijo el Señor al diablo. Es decir, que para vencer tenemos que mantenernos llenos del poder de Dios. Usted no está lleno, no recibe el bautismo, recíbalo, que eso es promesa de Dios para usted. Empieza a arrodillarse y a orar sin parar y sin orar por otra cosa más que por eso, esperando ahí, hasta que lo reciba. Hay hermanos que le ponen la mano y lo ayudan, gloria a Dios. Dos unidos, concertándose, tienen más poder que uno solo. Pero el Señor dijo que como si los padres de la tierra, que eran malos, la verdad que no somos buenos, daban buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más, dijo, nos dará el Padre, el Espíritu Santo, si a Él se lo pedís? Es decir, que ya eso es la voluntad de Dios para su iglesia, una promesa del Señor para su iglesia. Cristo lo compró en la cruz del Calvario y usted debe estar lleno del Espíritu Santo, embriagado de ese poder, para vivir aquí abajo abrazado con Cristo hasta que Él nos levante para el cielo. Y ahí viene algo que es tan importante en esta actualidad: el rapto de la iglesia. ¿Quiénes se van? En la parábola de las 10 vírgenes dice que 5 se quedaron porque le faltaba aceite. Y 5 se fueron porque tenían aceite en su lámpara y aceite en su vasija. Estaban llenitas. Los que estaban llenos se fueron. Las que le faltaba se quedaron. Y no dice que las que se quedaron era que no tenían ninguno, le faltaba. Tendámoslo con cuidado. No quieran verificar eso, leanlo ahí en Mateo 25 cuidadosamente. Se fueron las que estaban llenas del Espíritu Santo. Bueno, esa es la doctrina apostólica. Pablo dijo: ser llenos del Espíritu. Eso es una orden de la Escritura. Usted tiene que pelear la buena batalla de la fe, recibir el Espíritu Santo y mantenerse lleno. Dios no puede fallar en bautizarlo porque lo prometió. Y usted pelea y se mantiene lleno. Usted es el que tiene que pelear. Usted es el que tiene que orar. Usted es el que tiene que llorar delante de Dios. Usted es el que tiene que demandar de Dios, como dijo el profeta Isaías. Usted es el que tiene que gemir. Usted es el que tiene que vigilar. Usted es el que tiene que madrugar. Usted es el que tiene que leer la Biblia. Usted es el que tiene que apartarse del mundo, de su basura. Nada inmundo entrará. Y usted se mantendrá lleno del Espíritu. Y en el momento que se acerca,